Buenas tardes. Buenas tardes, socios y demás asistentes. En nombre de la Junta Directiva, bienvenidos a esta sala de juntas de la Real Sociedad Económica Amigos del País de Santiago, que hoy se ha quedado claramente escasa para oír a nuestro ponente de hoy. Hoy continuamos con un ciclo de mesas de debate que ya hemos llevado a cabo a lo largo de todo el año pasado y que este año se inició con una ponencia de Roberto Blanco Valdés y que hemos titulado Compostela 2023-2027, presente y futuro, en una relación directa a ese periodo que se corresponde con la nueva legislatura municipal y con el periodo entre 2 años santos que en Santiago tienen una significativa importancia. Para la mesa de hoy tenemos el privilegio de contar con una persona claramente destacada en su materia, tanto a nivel nacional como internacional, de todos conocido Ángel Carracedo, que bajo el título de Anticipando la medicina del futuro nos permitirá abordar un tema importante en el que Santiago aspira a un liderazgo y en el que ya ostenta una posición destacada. Probablemente en la medicina del futuro no solo ha de intentar prolongar la vida, sino también ha de intentar que esa vida tenga una mayor calidad, permitiendo un envejecimiento activo y saludable. En definitiva, nos invita a explorar las fronteras de la genómica, de la inteligencia artificial, de la medicina regenerativa, etcétera, para conseguir ese doble objetivo de alargamiento de la vida y de calidad de vida. Pues bien, para todo esto y, por supuesto, mucho más, tenemos hoy a Ángel Carracedo, al que quiero públicamente agradecer que haya aceptado la invitación de esta sociedad económica para acompañarnos hoy aquí. Y antes de ceder la palabra a mi compañero de Junta Directiva, Luis García Varela, para la presentación de Ángel Carracedo, quiero recordar que todos los ciclos que hacemos con acceso libre los estamos retransmitiendo en directo a través de nuestro canal de YouTube y a partir de mañana quedarán colgados en nuestra página web. Y al final de la intervención de Ángel Carracedo podremos tener un pequeño intercambio, debate, coloquio, preguntas, lo que proceda. Y sin más, muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Tiene la palabra Luis García Varela. Muchas gracias a todos por su presencia en este local. Muchas gracias a todos por su presencia en este local. Muchas gracias especialmente a Ángel Carracedo, profesor Ángel Carracedo, a Ángel, amigo desde hace muchos años, por su presencia y por su decisión automática ante la petición de que viniera a darnos esta conferencia. No lo dudó ni una décima de segundo, enseguida dijo que encantado y que venía con mucho gusto. Soy perfectamente conocedor de que al doctor Ángel Carracedo no es preciso presentarlo en esta sala, es por todos ustedes conocido. Es más, creo que no sería preciso ni tan siquiera presentarlo, al menos en Galicia. Es una persona, es un referente, no solo bajo el punto de vista científico, yo creo que es incluso un referente para la sociedad civil. Sus propias características personales así me lo hacen pensar. Es sin duda, a nivel de la comunidad científica, una persona de talla internacional a nivel del mundo de la genética, tanto la genética forense, que fue donde inició sus primeros pasos, como posteriormente en el campo de la genética clínica. Yo creo que se le quedó pequeña la genética forense y tuvo que irse mucho más lejos. Esa es una impresión muy personal que no sé si es cierto. Ángel Carracedo es una persona que cuando lo conoces, desde el primer momento te das cuenta de que estás ante alguien afable,
alguien próximo, con una enorme humanidad, con una humildad, sí diría que casi franciscana, tremendamente sencillo al trato y con una gran capacidad para generar un alto nivel de empatía con cualquier interlocutor. Es hasta tal punto cierto lo que estoy diciendo, que al conocerlo es difícil darse cuenta de la enorme capacidad intelectual y científica que posee. Y solo tras obtener datos curriculares de su persona, te das cuenta de su alta capacitación en muchísimos aspectos, y no solo a nivel científico. Tengo el honor de conocer a Ángel desde hace muchos años. Ahora le preguntaba cuántos años podía hacer que nos conocíamos, y los dos dudábamos al respecto, pero pues posiblemente 45 años, calculamos ambos, ¿no? Yo lo conocí en unas circunstancias que propiciaron esa coincidencia de nuestra persona, y la verdad es que en los últimos años sí lo veo menos, pero yo calculo que nos conocemos desde finales de los años 70, más o menos, del pasado año. Por esas fechas yo residía en Madrid, estaba formándome en mi especialidad, y todos los veranos recuerdo que coincidíamos en la playa, en la época veraniega, con cierta frecuencia. Y hasta recuerdo alguna aventura náutica con él, que no sé si la recordará, pero yo la recuerdo de forma muy especial, una visita submarina en la que tuve que acompañarlo. Y bueno, no tuve, fui encantado, después me asusté. Cuento esta historia de mi aspecto personal porque tras mis años en Madrid regresé a Santiago en el año 80. Yo había aprobado también la posición de médico forense en esa etapa madrileña, y me vine a Santiago destinado a jugar primera instancia de instrucción de Santiago de Compostela. En aquel momento había nada más en Santiago 2 juzgados de primera instancia de instrucción. Y Ángel, aprovechando la amistad que entre ambos había, vino un día a sugerirme que de alguna forma intentáramos pues colaborar entre los médicos forenses y la cátedra de medicina legal en la que él estaba, cosa que me pareció oportuno, porque me pareció tremendamente favorable para ambas partes, sobre todo para mí, pero para ambas partes. Luis Concheiro en aquel momento era un referente en medicina legal, sobre todo en patología forense. Y bueno, pues así se reforzó nuestra relación, y me quedó claro que no solo tuvimos la relación profesional, sino que lo que había detrás siempre fue un verdadero amigo. Voy a hacer una breve reseña curricular, y decir breve es realmente breve, porque el currículum de Ángel Carracedo es francamente muy amplio. Y voy a hacer una referencia pues lo más breve posible. Nace en Satacomba, aspecto que él repetidamente comenta con orgullo. Se licencia en medicina con premio extraordinario en el año 78, y se hace doctor en medicina por la misma universidad en el año 82, también con premio extraordinario. Catedrático de medicina legal en el año 89, director del Instituto Universitario de Medicina Legal de la Universidad de Santiago de Compostela del 94 al 2012, director de la Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica, grupo que consta con más de 100 personas. Esos son mis datos, seguramente son bastantes más. De al menos 15 países, consta con 10 grupos de investigación y varias plataformas logísticas, director del Centro Nacional de Genotipado del Instituto de Salud Carlos III, miembro del CIBER de Enfermedades Raras, CIBERER, ha dictado más de 3.500 conferencias en más de 70 países, repito, 3.500 conferencias en más de 70 países, ha publicado al menos 12 libros y más de 800 artículos en revistas interesadas, medicina genómica, genética clínica, genética forense y de poblaciones, incluyendo artículos en las revistas de primer orden del mundo científico. Es uno de los autores más citados en el campo de la medicina legal.
ha dirigido más de 50 tesis, me consta esa cifra, no sé si es real, y todas con la máxima calificación y prácticamente la mayor parte de ellas con premio extraordinario de doctorado. Miembro de la Junta de Sociedades Nacionales e Internacionales de Genética y Cáncer, presidente de la Sociedad Española de Farmacogenética y Farmacogenómica, vicepresidente de la Academia Internacional de Medicina Legal, presidente de la Academia Mediterránea de Ciencias Forenses, expresidente de la Sociedad Internacional de Genética Forense, miembro de organismos reguladores, sobre todo en el aspecto genético, editor de la Revista Internacional de Ciencia Genética Forense, una de las revistas más importantes de ese campo, de la que es editor, siendo curioso que una revista que se publica desde Estados Unidos, el editor tenga su despacho en Santiago de Compostela. Es curioso. Y miembro del Consejo Editorial de muchas revistas internacionales. Ha recibido muchísimos honores y premios de investigación, entre los que destacan especialmente el premio Rey Jaime I, que es otorgado y está en el jurado 10 premios Nobel, 20 premios Nobel me parece, ¿no? Que son 20 premios Nobel. Tiene la medalla Galien, que es la tiene un paralelismo con el Nobel de Farmacia, la medalla de Laida, que es la más alta condecoración en la medicina forense, Premio Galicia de Investigación, Medalla Castelao, Premio Novo Asantes, Medalla de Oro de Galicia, Cruz del Mérito Policial, etc. Premio Nacional de Genética. Bueno, muchas cosas más. La verdad es que muchísimas cosas más. Es nombrado hijo predilecto de Santa Comba, que como es su pueblo natal me parece que es un punto importante a relatar, porque uno debe de llevarlo con mucho orgullo. Doctor honoris causa, me puedo equivocar, creo que por 8 universidades, y creo que la última ha sido la de la Universidad Complutense de Madrid, en pasado diciembre, creo. Y podría ampliar mucho más este currículum, incluso redactar algunos aspectos relativos a su persona, a sus gustos y sus aficiones. Pero es que si sigo relatando su currículum, posiblemente le esté robando tiempo a la conferencia, que es lo importante del día de hoy. Por tal motivo, le doy la palabra a Ángel Carracedo. Muchas gracias. Casi si me lo permitís, bueno, buenas tardes a todos. Me voy a levantar y voy a hablar. Con esto no vale para nada porque es solamente para YouTube. Pero bueno, yo primero deciros que primero non sei se falar en galego ou falar en castelano. Vou falar en galego. Que me parece? Primero que eu son de Santa Comba, que son o único de Santa Comba que non dá. Que bueno que hai que estar calado porque teño moi poquilla agora. Primeiro de todo, agradezco moitísimo a invitación da sociedade, moitísimas gracias ao presidente, ao señor Leimil. Como debe decir que non amigos meus de tanto tempo como Luís e Mari Carmen? Primeiro que digo sempre que sí a eles porque unenme con eles unha amizade de moitísimos anos e por suposto que non contaba con tanta xente e sabía que aquí había esta. Conocía a plaza, pero esto non lo sabía. De modo que para mí é un descubrimento. Estoy moi agradecido de que estades tantos aquí escoitando. Mira, de cadena a conferencia científica agora, polo mundo adiante, normalmente moita xente pon o primeiro que pone unha cosa que en inglés chamase disclaimer. Non sei, en castelán é como, en galego é como cousas que teño que decir, advertir. Primeiro, un aprendido dicindo o título, ponendo este título, porque non sei predecir o futuro. Vou falar dun futuro de 10 anos, 15 anos, casi dun presente que está chegando, dun futuro que está chegando, casi un presente. Segundo, que vou falar máis de unha medicina que a mí eu son moi optimista, entón vou falar moito de como me gustaría que a medicina fora en 10 anos, non tanto como a medicina é ou pode ser. Pero bueno, fora destes dous disclaimers, quero contarvos que vivimos nun mundo que nunha medicina actual que pretende ser o que chamamos unha medicina 5P. É unha medicina, o primeiro, que chamamos persoalizada. Agora contarei que é por que é tan importante.
as outras P's son igualmente importantes. A medicina vai ser cada vez máis predictiva e preventiva. É anticiparse a enfermedade, non deixar que chegue, anticiparse a ela para que non chegue ou minimizar os seus efectos se que aparece, pero estar anticipado a ela. E tamén hai outras dúas P's das que tamén falarei ao final, que para min son aínda máis importantes, que a medicina ten que ser poblacional e ten que ser participativa, no sentido de que o paciente ten que ser o eixe do sistema, ten que estar todo centrado no paciente, non centrado nos médicos, nos hospitais, nas organizacións, nos que mandan. Ten que estar centrado no paciente. E segundo, ten que ser equitativa, que é a idea de poblacional. Para mí hai tres cousas que non se xoga e teñen que ser totalmente equitativas, que son a educación, a xustiza e a sanidade. E a partir de aí podemos empezar a falar do que queirades, pero iso ten que ser absolutamente equitativo, que non o é. E non é a escala local, pero tampouco é moito menos a escala global. Desto tamén falarei. Pero deixadme que comece ca primeira P, que é a medicina actual, que é a que me está dando moito traballo, que é a medicina persoalizada, que é a actual medicina. Que é isto, por que tan tanto boom? Bueno, decirvos tamén outra cousa, que desto que vou falar, particularmente de medicina persoalizada, é considerada para a Unión Europea como donde teñe que poñerse os esforzos actuais da medicina, que sabedes que hubo uns plans grandes de recuperación en Europa tras da pandemia, que o que se chaman os fondos Next Generation e o que son en España desenvolvese por algo que se chama PERTES. Un consello da Unión Europea, de Bruselas, aos países receptores de fondos foi que algún dos PERTES tiña que ser de sanidade, por eso temos un PERTE de saúde de vanguardia, porque a saúde non é únicamente un valor social distintivo de Europa, é vital para Europa, senón un motor económico da Unión Europea. E que investiran diso en medicina persoalizada. E que é isto? O que se trata é de facer tratamentos, fundamentalmente medicamentos, pero tamén tratamentos non para todo o mundo, senón axeitados a grupos de pacientes ou a pacientes concretos. O sea, darlle o fármaco adecuado ao paciente adecuado, a dose adecuada, no momento adecuado, para que teña máis eficacia e non teña tantos efectos adversos. Isto non vos pensedes que este boom que temos actualmente de medicina persoalizada, que se chama medicina de precisión, son dos términos sinónimos. Precisión é un término máis americano, persoalizada é un término máis europeo, pero é isto que vos contei. E non veu da academia, non veu dos científicos, veu da industria farmacéutica. Porque atopáronse con un problema. Sabedes que para facer un fármaco costa moitísimo diñeiro. Desenvolvese normalmente logo dunha idea científica, con un desenvolvemento no que chamamos preclínica, o sea, unha molécula que acaba, podendo ter un efecto sobre un problema concreto que un individuo padeza. E a partir de aí empeza unha serie de ensaios clínicos, normalmente 4, que son moi costosos, cada vez máis costosos, porque hai que facelo, hai que ver toxicidade, eficacia, compararlo con placebos. Isto costa moito diñeiro. O coste dun medicamento, de fabricar un medicamento, mantense bastante estable, pero é superior a 1.000 millóns de euros, pero moitísimos esforzos que caen polo camiño. O sea, quero dicir que o coste real de investimento é moito maior. Pero os fármacos apróbanos o que chamamos axencias regulatorias. En Europa temos unha que se chama AEMA, que é a Axencia Europea do Medicamento, na que tuve a honra de traballar 4 ou 5 anos dentro de unha vida que traballei en tantas cousas que sempre aprendín delas. Veume moi ben para entender tamén este mundo. En Estados Unidos teñen, por exemplo, Canadá, a FDA, a FDA. Son organismos regulatorios que son os que acaban dicindo este fármaco, vale, pódese poñer no mercado. Logo as autoridades nacionais din, vale tamén para España, podemos asumir o coste. Entonces apróbano aquí. Pero a primeira aprobación regulatoria é a Axencia Europea do Medicamento. Normalmente as outras sempre van dos países, habitualmente con un poquinho máis de lentitude, pero van. Un fármaco se aproba cando é máis eficaz ou produce menos efectos adversos ou menos tóxico que hai no mercado.
Fai anos os fármacos caíanse en primeiras fases de desenvolvimento, en o que chamamos fase 1 e en fase 2, cando hai que probar moi poucos individuos, por problemas de toxicidade. Dicían, isto parece que é eficaz, pero mata xente, non podemos ir adiante. Pero agora non. Agora os químicos, eu traballo moito con eles, poden calquera molécula facela drogable, facer que funcione. Traballan con elas como plastilina. E que pasa? Pasan as primeiras fases, pero cando chegan ao final non son máis eficaces que o que hai. E claro, imaginadevos para unha compañía despois de gastar miles de millóns de euros que de repente aquelo non lle aproben. É unha desgracia. E chegamos como un plató de eficacia como do 65% que non somos quen de subir. Dadevos conta que este é ainda moi baixo. Mirade que hai marxe de mellora. Funciona, o sea, a eficacia terapéutica dun fármaco de primeira liña terapéutica é o 65%. Quero dicir que hai marxe de mellora. Eles mesmos pensaron, e se identificamos un grupo de individuos donde o fármaco funcione mellor? Temo que aprobar, porque isto unido a un biomarcador identifica individuos onde funciona mellor. Isto foi a idea da medicina personalizada. Vamos a identificar xente onde estes medicamentos funcionan mellor. Todos contentos. Os pacientes porque funciona mellor, as compañías farmacéuticas porque poden comercializar o fármaco. Claro, a un precio. Se ti tes que repercutir o coste de desenvolvemento dun fármaco nun número reducido de pacientes, o coste pasan a ser cada vez máis e máis e máis caros. Hasta aquí todo entendido. Este é o tema farmacéutico. E agora falarei de como son estes biomarcadores para seleccionar a xente por onde vai todo. Pero darvos conta que agora prácticamente ningunha compañía farmacéutica, e nos que, por exemplo, traballamos en preclínica, non aceptamos unha idea se xa non ven ligada a idea de que non vai a ser para todos, que vai ser para un grupo unido a un análisis xenómico que faga falta para decir, estes vaille ben. Isto xa é desde o principio. As compañías farmacéuticas non lle importa tanto porque non é o seu traballo, son negocios, é normal. Isto hai que entenderlo tamén sempre ben. Non lles importa tanto os efectos adversos, importalle para que yo aproben. Pero, non sei se sabedes, pero efectos adversos a fármacos están entre a cuarta e sexta causa de morte do mundo. Que morre moita máis xente, moitísima máis, por accidentes directos adversos a fármacos que por accidentes de tráfico. E que o gasto sanitario é brutal. Claro, iso tamén é unha cousa. É bastante interesante identificar a quen lle vai ir mal, non vos parece? Porque é un precio que tes que pagar tamén pola eficacia. Quero decir que os fármacos neutrales non van ser. Aquí o que se trate de poder mellorar isto, pero isto está unido ao que eu no seu día chamei a paradoxa do desenvolvimento moderno de fármacos. Os fármacos apróbanse en ensaios clínicos en grupos de persoas e aprobas aquel que é máis eficaz ou menos tóxico que o que hai. Pero os médicos non tratamos grupos de persoas, tratamos persoas individuales, que varían individualmente. Meu pai podía tomar un antiinflamatorio con chourizo e non lle pasaba nada. Eu, se non me tomo un omeprazol, fúrase o meu estómago. Cada un somos distintos, temos diferencias individuais, que tamén a razón da vida. Claro, pero isto non é o problema da falta de eficacia. O problema da eficacia dos medicamentos non ten que ver tanto cas características individuais como un problema de definición de enfermedade. Chamamos mal enfermedade. Eu fai pouco revisaba os conceptos que aprendíamos en medicina de enfermedade. Para min que están todos mal. Son definicións que non teñen moita lógica. E para min unha cousa moito máis simple. Son problemas biolóxicos polo que un individuo sufre ou fai sufrir os que lle rodea, porque pode non ser consciente do seu sufrimento. E teñen que ser biolóxicos, non é máis que isto. Pero cada enfermedade, o que chamamos enfermedade, son moitas cousas. Tivemos a tendencia sempre de confundir signo e síntoma con enfermedade. Se eu vos pregunto, que é a fiebre, unha enfermedade ou un síntoma, que me decides? E se vos digo que a artrite, que a hipertensión, que a diabetes, enfermedades. E por qué?
Fiebre que te aumenta a temperatura, hipertensión que te aumenta a tensión, diabetes que te aumenta o azúcar no sangue, que te aumenta a glucemia, artrite que tes unha cousa hinchada e colorada, e quente, e que che doi, poida por riba. Non vedes que son todos signos e signos? E por que decides? A fiebre é un síntoma, porque estades intuitivamente pensando, porque por unha vez sabemos unha causa que habitualmente non lo sabemos, estades pensando, é un síntoma dunha infección. Por eso decides síntoma. Pero unha fiebre pode producirla moito máis que unha infección. Unha vacina, tes fiebre. Unha reacción inmune, tes fiebre. Un traumatismo, a min dan unhas fiebres tremendas cando me fago un esguince de tobillo, me facía. Os psiquiatras ven hipertermias malinas malísimas. Ahora, pensade que a fiebre é unha enfermedade e tratades todas as fiebres con un antibiótico de amplio espectro. A vosa eficacia terapéutica nunca pode pasar do 25%, porque as fiebres son moitas cousas. Estades tratando unha delas. Entendedes? Isto é o que nos pasa na medicina. Por iso é importante tratar de dividir a enfermedade en grupos tratables onde os fármacos funcionen mellor, identificando subgrupos. Isto chamase estratificar a enfermedade. E a maneira de identificar esos grupos son con biomarcadores, que é calqueira cousa que se pode medir. Os biomarcadores que máis utilizamos agora son, para a miña, non sei se miña fortuna da miña vida, pero para meu infortunio no traballo, porque temos moito. A maior parte dos biomarcadores que temos para todo isto teñen que ver cos xenes, son biomarcadores xenómicos. Hasta aquí, entendeuse todo moi ben? De verdade? Deixadme ver que hora é, que teño medo de enrollarme moito. Vale. Vou fatal. Pero a culpa de Luís, que falou moitísimo. E moi ben. Salvo que falabas da, non sei que, do meu despacho, terías que dicir meu despacho compartido, porque non cabemos, porque os 3 ou 4 non teño despacho. Bueno, decirvos que hasta aquí todo entendido. Quero contarvos un pouquiño que son os xenes e que é a xenómica, para que entendades que son estes biomarcadores xenéticos. Bueno, sabedes que non sei, calquera forma de vida está feita cun libro de instruccións que é o ADN. Ali está escrito que se desenvolvan todos os nosos órganos, as nosas diferencias individuais, as cousas boas, as cousas malas tamén. Somos xenes, pero tamén somos ambiente. O ambiente tamén nos condiciona. Igual un tipo moi bo pode ser bo porque naturalmente bo, tamén porque igual educaron ben. Quero decir que somos sempre xenes e ambiente, para enfermedade, para saúde, para todo. Xenes son como os capítulos de instruccións dese libro que é o ADN, que hoxe en día podemos ler e podemos analizar e podemos ver. Canto somos xenes e canto somos ambiente? Isto vos sorprendería seguramente moito. No total de enfermedade, 50% xenes, 50% ambiente. 50% é a nosa predisposición. 50% cousas que comemos, facemos ou nos pasan que nos condiciona. Por exemplo, a COVID foi un problema dun coronavirus ambiental, pero que se fora mal a severidade para a COVID é un 50% o virus e un 50% as túas características individuais que che fan que eso vaya mal. Moita xente morría, outro non pasaba nada. Isto é moi condicionado xenéticamente. Aos meus estudantes de medicina sorpréndelle moito cando lles conto que nos trastornos psiquiátricos somos moitísimo máis xenes que ambiente. A esquizofrenia son un 85% xenes, trastorno bipolar máis, autismo máis. O cancro, en cambio, somos máis ambiente que xenes, que parece que fora o contrario, porque a fin de contas o cancro é un problema de mutación, pero de mutacións de células do corpo, non tanto que ti teñas esa predisposición, salvo en un grupiño de máis ou menos no cancro de mama, por exemplo, somos 25% xenes, 75% ambiente. Cancro de colon, 35% xenes, 65% ambiente. Hai unha serie de enfermedades que sí son puramente xenéticas, algunhas formas de cancro familiar,
algunhas formas de cancro de colon e moitas enfermedades xenéticas que mañán é o seu día, que son enfermedades raras, porque temos 22.000 xenes, instruccións no corpo. Se un muta, esa instrucción non pode funcionar, tes un problema. Entendedes? Que son enfermedades raras, pero todas xuntas supoñen o 10% de total de enfermedade. E xente que tamén teñen dereito cando sufren unha destas enfermedades, ainda que foran raras, non hai que quitar criterios economicistas para decir, mira, é rara, a ti que che dean. Vou concentrar os meus esforzos en todo o común, porque todo raro xunto é máis que o común, é máis que moitas formas comuns xuntas. Hasta aquí, todo tamén entendido. Por onde sigo? Mirade, se os xenes son tan importantes, porque, xa vos digo, o cancro non é basicamente é máis ambiente que xenética, pero é sempre un problema de mutación somática, sempre un problema dos xenes a fin de contas, entendedes? Porque muta unha célula da mama, aínda que ti non teñas predisposición porque lle petou, o do pulmón porque fumas, e tes máis probabilidades. Mutou un xen que é o xen, por exemplo, de orden de morte celular, a célula non pode morrer e transformarse nunha célula cancerosa. Non sei se sabedes ben que é o cancro, porque temos un sistema educativo que nos educa moi mal. Pero vou contar outra cousa logo, para que entendades todo ben. É que teño medo de enrollarme. A ver, sabedes como empezou a vida? Que é a vida? Mirade, biolóxicamente todo o que ten vida ten ADN, ten esta molécula. O que non ten vida non ten ADN. A molécula de ADN, o sea, a vida, apareceu na Terra prácticamente igual no momento que a Terra se formou. A Terra formouse fai 4.500 millóns de anos. Temos evidencia que fai 4.300 millóns de anos había xa as primeiras arqueobacterias. Debe ser moi simultáneo a aparición da Terra. Ali apareceu a vida, apareceu unha molécula. Non se sabe de onde veu. Hai xente que pensa, como eu, que se formou aquí na propia Terra, porque é unha molécula fácil de facer. E ten ademais os elementos máis comuns da Terra. Hai xente que pensa que veu de fora, por iso hai moita xente que busca se hai vida fora da Terra. Isto ten certas posibilidades porque moita da auga que veu na Terra, é probable que esa molécula aparecera na auga, non se formou a auga na Terra, veu de fora, en forma de meteoritos xelados. Entonces hai xente di, veu de fora. Bueno, o caso que apareceu era unha molécula que é como un fío que se duplica. Empezouse a duplicar. As primeiras formas de vida, o que facía era dividirse a molécula, eso a vida, a capacidade que ten esa molécula para poderse dividir. Empezou a apareceron as primeiras bacterias que tiñan moi poquinhas instruccións, pero desde o primeiro da vida, as instruccións que lle chamamos xenes, a primeira instrucción que se diseñou foi a morte. Foi, tes que morrer. Porque a morte é consustancial á vida. Nos temos instruccións de morte, todas as nosas células teñen programada a morte, chamámoslle apoptosis, e os individuos teñen tamén a morte. Sin morte non habería vida. Isto é o primeiro que hai que entender e aceptar. É que parte do diseño da vida. A segunda instrucción que puso foi que aquela, cando se duplicaba, cando se facía unha copia, esas primeiras células que se dividían, a copia non fora perfecta, que houbera sempre mutación. O coronavirus muta moito, non? Nós tamén mutamos, os nosos fillos son a mitade do pai, a mitade da nai, máis polo menos 4.000 ou 5.000 ou 7.000 letras novas e algunhas follas novas. Unha célula cancerosa muta moitísimo máis que un coronavirus. Ora imaginadevos, as células teñen instruccións de morte celular. A morte está programada. Un glóbulo blanco, por exemplo, aos 80 días actívase unha instrucción, un xen que se chama PETEN, e di, glóbulo blanco, explota. E o glóbulo blanco fai pataplaf, explota. Ora imaginadevos que por unha mutación, que sempre hai, cada vez que a célula se divide, esa instrucción, ese xen PETEN, non funciona. O glóbulo blanco non morre. E quere vivir, todo quere vivir. Chegou aos 80 días e non morreu. Normalmente, como é raro e bello,
o sistema inmune o ataca e o elimina. Pero igual que colles un virus, pode escapar. Empeza a ter máis mutacións. Eso é o cancro. Empeza a dividirse e quere vivir. E acaba seleccionándose mutacións que fan o que viva máis. Eso é o que. Vedes que a mutación foi vital para orixinar diversidade. Se non houbera mutación, habría unha arqueobacteria que acabaría morrendo, porque viría un virus, un cambio, calquera cousa, un cambio climático, e morrerían todos. É importante que haya variación para que haya diversidade. As especies que non teñen diversidade están condeadas a extinción. Entendedes? A mutación e a selección natural, aqueles que eran máis reproducíanse millor, teña máis ventaxas nun ambiente determinado, foi o motor da evolución. Foi polo que a partir daquela primeira molécula apareceu toda a diversidade de vida que vedes na Terra, desde unha planta, un coronavirus, unha bacteria, unha miñoca, un peixe, nós. E foi toda a vida que se perdeu e toda a vida que se está creando, que non únicamente se perde, parecen especies tamén novas. Esta vida que vedes na Terra de 4.300 e pico millóns de anos, o ser humano levamos aquí 200.000 anos, nada máis. Moi poquinho tempo, se pensades isto en termos dun día, levamos aquí menos do último minuto. Somos unha especie que ainda temos moi poca diversidade, de modo que ainda estamos moi ameazados de extinción biolóxica. Pode vir un virus e arrasarnos a todos. Somos tan listos que inventamos outras formas de destrucción con máis probabilidades que a extinción biolóxica. Pero bueno, desto non quero falar agora. O caso é que aquí estamos, somos primates e temos este funcionamento e non vou falar desta parte que me gusta moito, pero vou falar de que a mutación que nos orixinou, que aparecemos nos aquí, é un problema, é causa de diversidade, é vital, pero tamén é causa enfermedade, porque tamén dá variedade, individuos máis preparados para un ambiente ou individuos máis desfavorecidos para un ambiente. O autismo, por exemplo, o TDAH, que teño eu que podo decirlo en primeira persona, é un problema moi xenético, de moita predisposición xenética, ten unha heredabilidade do 75%, un poquinho máis. Non é nada que este ningún sen mal, son variacións que temos en moitos genes que igual nos condiciona a ter máis hiperactividade, a ter máis imaginación, a ter máis creatividade, pero igual nun ambiente determinado que te piden estar sentado nun sitio todo o tempo, estar moi concentrado en unha cousa, é desfavorable e acaba sendo un problema. Hasta aquí entendido. Unha mutación dunha célula cancerosa, menudo lío, tes un cancro, unha mutación nun sen destes que di que a célula ten que morrer. Entendido todo hasta aquí moi ben. Claro, se no libro está a causa da enfermedade, de toda a enfermedade xenética, do cancro, do 50% de predisposición de enfermedade, que importancia era telo, e lelo. Isto non se conseguiu hasta cando, casi na época que falaba Luís de cando nos coñecimos, que estaba en Suecia no ano 80, cando un señor moi sabio deronlle o seu segundo premio Nobel de Química, chamábase Fred Sanger, por descubrir unha técnica para ler o libro. Isto foi unha revolución impresionante en medicina, que eu tuve a fortuna de poder vivir en primeira liña. Empezou sendo primeiro unha revolución forense por outros motivos, pero despois empezou a haber unha revolución clínica porque lanzouse un proxecto internacional moi grande que foi o proxecto Xenoma Humano. Ter o libro humano. Foron miles de científicos traballando do ano 1990 ao 2002 de moitos países, España non participou, para ter o libro do xenoma. Empezáronse a descubrir moitísimos genes de enfermedades. Agora imaginádevos, isto tardou 12 anos, costou miles de millóns de euros facelo. En laboratorios como noso facemos moitísimos libros ao día. Un libro destes vale, facelo agora para nós, vale menos de 200 euros. Non cabe nun ordenador. Costanos máis o almacenamento que nos utilizamos o CESGA, o Centro de Supercomputación de Galicia, e temos moita capacidade de computación, valenos máis que facelo. Pero claro, foi un cambio radical absolutamente en todo. Analizar un xen, un análisis xenético, vale menos que unha radiografía.
Quero decir que todo empezouse, digamos que como a popularizar e democratizar e a toparse a causa de moitísimas enfermedades. Nos en Galicia tivemos penso que un acerto enorme que a verdade é que teño que citalo porque fomos Fernando Domínguez e mais eu, un profesor de fisioloxía ca complicidade de Manolo Salorio que nos acolleu ca idea de un conselleiro, Hernández Cochón, que tamén nos facilitou as cousas, porque daquela empezaron a aparecer xenes de enfermedades, empezaba a ser unha demanda de todo o sistema sanitario. Eu pensaba, isto vai a ter unha evolución brutal. Se cada servicio e cada hospital empeza a facelo, eso nunca vai a ser coste eficaz. E vai a ser un desastre. Por que non facemos unha estructura que dé a servicio a todos os hospitais do sistema público de saúde? E así apareceu fai casi 30 anos a Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, unha estrutura do Sergas, como entonces era o 061, o 112 agora é o Centro de Transfusións, o INGO daquela. Que a idea de que todos os hospitais de Galicia, claro, aquilo que empezou sendo unha cousa pequeniña, agora é unha cousa enorme. Porque apareceu este boom da medicina personalizada. En que facemos ali? Primeiro facemos todas as enfermedades xenéticas, bueno, temos, imaginadevos agora, 45.000 pacientes por ano. Faise moitísimo diagnóstico prenatal, que agora todo é prenatal, non é invasivo, ADN fetal en sangre materna, acordadevos que antes se pinchaba nas nais para coller líquido amniótico, vellosidades coriales, agora todo é ADN fetal en sangre materna, facémolo todo ali. Todas as enfermedades xenéticas que son moitísimas, unhas 20.000 ao ano. Tamén facemos todas as non diagnosticadas do todo o país. Logo facemos tamén moitísimo cancro. Todo cancro é son mutacións somáticas, e saber que lle pasa aos cromosomas, o ADN, é vital para saber o tipo e o tratamento. Facemos toda a oncomatoloxía de Galicia, as leucemias, linfomas e mielomas. Isto ademais é urxente, para saber que tipo de leucemia é e que hai que darlle, temos que facer un análisis xenómico para ver que hai que darlle e como hai que enfocar o caso. E tamén cada vez máis hai farmacoxenética, que é biomarcadores de resposta a fármacos. Que fármaco, isto que vos contaba, este fármaco vai ir ben ou vai ter un efecto adverso? Agora os contarei como está. Desto temos máis ou menos de cancro uns 20.000 casos a ano tamén, e de farmacoxenética uns 3.000 ou 4.000 casos a anos, pero vai haber moito máis, porque acaba de aprobarse a carteira de servicios. España ten moitísima desorganización, está moi desestructurada. Cada comunidade autónoma ten un sistema, en moitas non hai desenvolvemento en absoluto, en outras, como aquí, está moito mellor organizado. Aquí é moi forte o sector público, en outras é máis forte o sector privado. A min tanto me ten con tal de que o servicio se poda dar con calidade e ben, e con garantías e con coste eficacia. Cada comunidade ten que decidir o seu modelo. Aquí temos un volumen moito máis grande que ninguén no país. Cuadriplicamos a paz. En enfermedades raras infantís multiplicamos por 6 San Joan de Deu. Quero decir que son os famosos. Porque temos tamén un problema de imaxen e de marketing. Pero bueno, isto tamén vai ligado a características individuais, tamén igual galegas, de humildade culturais, que tampouco son bonitas, pero claro, que igual perxudican un mundo tan ligado ao marketing. Pero que decirvos que, claro, tendo tanto volumen e tanta especialización, temos unha coste eficacia que non é comparable por en España. Temos problemas de xestión, porque aumentanos a demanda un 20% ao ano, pero non se aumenta o persoal un 20% ao ano. En isto teñen moita máis flexibilidade as estruturas privadas. Temos tamén, pero bueno, vamos facendo o que se pode. E tamén problemas ligados a que non temos xente formada.
o que soubera informar xenética tiña traballo seguramente mañán na nosa fundación, e non digo nun privado. Pero tamén temos un problema de formación, de especialización e de formación, e non únicamente de persoal especializado en xenómica, sino en técnico tamén. Pero bueno, desto falarei igual despois. O caso é que está sendo un boom grandísimo. En España, en cancros a medicina personalizada é prácticamente todo. Non hai nun cancro normalmente en primeira liña terapéutica, cando aparece un cancro, primeiro intentar previlo, segundo intentar operalo, quitalo, terceiro, se xa o tes, pois non vas ter máis remedio que recibir unha quimioterapia. A quimioterapia primeira normalmente é unha quimioterapia que intenta matar todo aquilo que se mova, todo aquilo que se divida. Por lo tanto, teñe moitos efectos adversos porque, lóxicamente, ti necesitas que as túas células do corpo vivan. De moitos destes medicamentos, antes de dalo, tamén hai que facer análisis xenéticos. Por exemplo, o 5-fluoracilo, o capacitabina, que é un quimioterápico moi empregado, é obligatorio facerlle un xen que se chama DPID, porque o 2% da xente ten unha variante que se lle das, morren. Entonces hai que facelo antes de darlle 5-fluoracilo, así como moitos. Pero o gran éxito da supervivencia no cancro é o que se chaman as terapias dirixidas, a targeted therapies. O feito de que, ao entender as mutacións ligado a que houve un desenvolvemento de inmunoloxía, poidéronse facer anticorpos monoclonais. Quero dicir que non importa que cancro sea, sino que mutacións teña. Por exemplo, imaginadevos unha mutación que fai que lle medren vasos para que o cancro poda alimentarse mellor. Ti podes bloquear eso, ou podes bloquear que se divida, ou podes bloquear e así intentas cronificalo, que vivas máis tempo. E igual combinalo con isto que mata para intentar curalo. Entendedes, isto cambiou completamente, radicalmente as cifras de supervivencia en cancro. Fai poucos anos, fai 15 anos, en cancro de mama, cancro de colon, morrían o 80%, ora viven máis do 80%. Leucemias igual. Hai moitos fármacos específicos para tipos específicos de leucemia. Quedan cancros malos, sí, pero hasta pulmón ten terapias dirixidas, ten targeted therapies, que era mortal sempre, agora non. Queda cancro de páncreas, que é cancro de cabeza e pescozo, que é un cancro que está aumentando bastante por culpa de que é un cancro que pode producir o tabaco, pero tamén o papilomavirus. Por eso as vacinas de papilomavirus son importantes non únicamente para rapazas, tamén para rapaces. Estes que temos que entender que pasa ligado á investigación, non? Que estamos nelo, pero que isto aumentou moi, e por iso temos tanto traballo no cancro, porque hai que ver cal é a firma xenética para saber que hai que darlle, que lle pasa. Hasta aquí todo entendido. Farmacoxenética tamén vai aumentando moito, e agora na carteira de servicios tamén afecta a psiquiatría. A especialidade que máis se pode beneficiar de eses tratamentos personalizados é a psiquiatría. Non vedes que a moita xente que lle dan antipsicóticos, que é algo que está desgraciadamente moi estigmatizado, que non o entendo, porque é un problema biolóxico tremendamente xenético, parte de nós, e que temos que entendelo, asumilo, entender que esas diferencias, esa xente distinta, son vitais para nós como sociedade, como especie, e que teñe que ter todo o noso cariño e apoio. Pero vedes cando lle dan un antipsicótico ou un antidepresivo, a xente fai moitos efectos adversos. A maior parte pódense identificar antes de dalos. E agora acábase de aprobar na carteira de servicios, pero aquí en Galicia adiantámonos. Fai anos empezamos co Sergas unha introducción da farmacoxenética en psiquiatría, de modo que todos os pacientes na área de Santiago e Vigo que teñen un fármaco que recibe un antipsicótico de POT para aripiprazol, risperidona e paliperidona, facemos un análisis xenético. E tamén a única unidade que hai de xenética de psiquiatría infantil, que tiña que haber moitas máis, antes de que entren xa lle facemos un análisis xenético aos rapaces para orientarles o tratamento. Pero agora pasa a ser carteira de servicios, de modo que todo o mundo ten dereito a que se lle poda facer. En fin, dicirvos que ligado a isto da medicina personalizada,
España tamén, igual que Europa, apostou moitísimo. España creou o PERTE de saúde de vanguardia con 3 eixes que son, primeiro, terapias avanzadas, o que son terapias xénicas para enfermedades raras, porque moitas pódense facer medicamentos para elas, pero claro, a costes prohibitivos, pero pódense modificar a mutación que teñen, pero hai moitas, e como enfocamos isto? Tamén regeneración tisular, o que, claro, por exemplo, pele artificial, ou no futuro tal vez órganos artificiais, e tamén un programa de datos, porque do análisis dos datos de saúde que temos é unha gran posibilidade para entender a enfermedade e para facer política sanitaria, e por iso hai un programa moi grande de datos. En España, con unha dificultade, é que non sei se o sabedes, pero sabedes que temos a historia clínica electrónica, que en Galicia chamase IANUS, que é boísima. A de Galicia é un modelo. Pero, que pasa? Que non é compatible con outras comunidades. Cada comunidade ten a súa. E máis, nos hospitais de Madrid e de Barcelona é por hospital. Isto non teñen ni siquiera da Comunidade de Madrid ou da Comunidade Autónoma de Cataluña. Teñeno por hospital. Isto para mí é un problema que non sei quen o permitiu, porque a miña muller, que é intensivista, queixase moito porque, claro, se lle ven un paciente e de aquí, dalle un botón, ten o IANUS, ten toda a imaxen, é unha UCI, un momento crítico, ten a imaxen, ten todo o que lle pasa, pode predecir que é o que lle pasa, pero se é un madrileño que ven aquí en busca de asilo hídrico no verán, pois non sabemos que teñen moitas posibilidades de morrer porque non lle pode facer probas, entendedes? Pero é igual, un que está no Gregorio Marañón e dalle un palá, dalle un ataque en frente de La Paz, a la vai, porque meten unha UCI de La Paz que non sabe que lle pasa. En fin, que temas destos de equidade e de ilóxica que non sei. Pero outro eixe foi medicina personalizada. E para iso creou unha infraestructura moi grande que se chama Impact, que ten unha parte importante, Impact Xenómica, que coordino eu, que está coordinada con outra cousa europea. Ali son 3 grandes centros no país que facemos xenomas enteiros, o sea, este libro xigante como churros, que son os únicos 3 centros de capacidade de España, son un de Barcelona, outro de Pamplona e nós. E ali facemos todas as enfermedades raras non diagnosticadas do país, facémolas nós. Temos unha rede de 110 hospitais de todo o país, para que con equidade todos os pacientes podan ter dereito a un diagnóstico máis alá da carteira de servicios. Tamén todo o cancro hereditario non diagnosticado, todo o cancro de origen descoñecido, para facerlle tamén estes biomarcadores. E tamén estándares de farmacoxenética. Bueno, isto que facemos dá moito traballo, pero é un proxecto moi moi bonito, porque estamos, e todos esos datos, además, facémoslo de forma que podan ser unidos en toda Europa, dentro dun espacio de datos común europeo, e podan ser utilizados para investigar. É o proxecto máis bonito seguramente da miña vida. Tal vez non o do máis cartos, pero sí o máis bonito. Nel traballan directamente máis de 500 personas, indirectamente máis de 2.000 en España. Pero é moi bonito poder facer eso e ver que algo que non conseguiron os sistemas, as estruturas políticas, porque xa vos digo que en moitos lugares non lle facían nin unha analítica, nin un cancro de mama hereditario. O poder decir, bueno, mirade, en condicións de equidade, con algo de alta calidade e con máis aló do que é normal, aquí o tedes. É feito por nós, polos médicos e científicos unidos e cas asociacións de pacientes. E por iso para mí é un proxecto bonito que ademais dá estándares de moita calidade. Pero o futuro ven por outro lado. Ven da man da predicción, da prevención. Vamos a vivir a xenómica está sendo un boom, como vedes, para todo. Vamos a vivir moitos anos de xenómica, porque a fin de contas vai a representar tanto, e de datos. A inteligencia artificial vai a ser unha revolución tamén. Isto non teño dúbida ninguna, e non lle teño medo, para nada, todo o contrario, creo que temos que aproveitala. Creo que vai a ser unha revolución, xa está sendo en imaxe. Creo que dentro de pouco radiólogos e tal van a ter un apoio, xa o teñen os anatomopatólogos. Estas especialidades van a ter un apoio grandísimo, porque van a darlle diagnósticos igual mellor que eles.
unha cousa que fixo fai pouco a inteligencia artificial con electrocardiogramas. Un traballo que publicaron en Nature foi mirar, utilizando datos de electrocardiogramas de moitos pacientes, tratar de predecir quen iba a ter unha morte súbita o ano seguinte. E colleron a inteligencia artificial un grupo dos mellores cardiólogos do mundo. Acertou máis a inteligencia artificial. 5 pacientes máis. Pero nin os cardiólogos, nin a propia inteligencia artificial saben por que neses 5 pacientes acertou a inteligencia artificial. Porque ainda ten moitísimo que evolucionar. Pero evidentemente vai a ser un apoio moi grande. Eu a mí me gustaría que sobre todo servira para... penso que o problema que temos é un problema na vida real, e por eso vou falar de outras pés, que servira para que os médicos tiveran máis tempo, e que é o máis importante, que dedicarse ao paciente, que estuveran máis preparados para dedicarlle tempo ao paciente. Daqui vou falar moito de que a verdadeira medicina persoalizada pasa pola atención persoalizada, por entender que cada paciente é unha persona única e irrepetible, que ten que ter todo o noso cariño e apoio, que hai que collerlle a man, que hai que mirarlle os ollos, que non é un número barra non sei cantos, que isto que é o que é máis vital. E a ver se todas estas cousas sirven para isto. Pero antes de falar un poquinho desto, decirvos que as outras dous pés que lle dou moita importancia son que a medicina ten que ser cada vez máis predictiva e preventiva, anticiparnos. Isto vai a ser unha realidade próxima, enorme, para moitas enfermedades tamén de man da xenómica. Mirade como facemos os cribados. Hai cribado neonatal, isto está ben, unhas enfermedades raras metabólicas, isto que fan no talón, non sabedes, para que vai a ser dentro de pouco cribado xenético, vaise pasar de metabólico a xenético. Pero queda igual. Enfermedades accionables que se identifican en rapaces son moi raras, pero salvas vidas. Despois hai cribados de cancro, por exemplo. Cribado para a partir dunha edade PSA para os que temos para os homes, que hai que facelo regularmente, o cribado de cancro de mama, que faise por unha mamografía, a partir dunha edade hasta unha edade. Que eu sempre me pregunto por que hasta unha edade. Sempre eu digo, no Sergas, ahora aumentaron. Isto faime gracia porque aumentaron, non sei se era hasta 65, pasaron a 70, non? Por eso. Un pouco máis. Eu tamén, porque decía, pero eu tamén porque decía, por que? Cal é o sentido de que non? Porque o cancro de mama aumenta ca idade. Eu lles dixen nunha reunión das últimas reunións que tiña, pero pensades tratalos, non? Eles, pois claro, ali no Sergas. Entonces, cal é a lógica? Porque interesarvos, se for unha medida coste económica, é dicir, todos os vellos que morramos, pois vale, hasta o entendería, pero outro non. Dixéronme, mira, isto que prolongamos, cantos apareceron? Pois claro, como dio sentido común, pero vai ir distinto, porque hai moita xente empeza a partir dunha edade, pero que agora podemos saber quen está a máis risco xenético de cancro de mama, e podemos combinar risco xenético e risco epidemiolóxico para predecir o risco. Estos se fan no Reino Unido, Estonia, Finlandia e Baviera. Eu quero facelo en Galicia xa. Porque podemos predecir aos 20 anos ti estás a risco tremendo, entón terás que facer unha mamografía aos 22 anos regularmente, como unha colonoscopia se estás a risco altísimo de cancro colorectal, pero se non te risco igual non tens que facer unha mamografía nunca. Quero dicir que gastándose o Sergas o mismo cribas millor, entendedes? Isto vai por aquí, pero aparece un problema. É que predecir risco hai que saber cal é as características xenéticas da túa poboación. Reino Unido pode predecir moi ben o risco. A población blanca de Estados Unidos pode predecir moi ben o risco. Pero Italia, se un cancro de mama, por exemplo, non é o caso, é moito menos, pero se poderas predecir o risco 100% de seguridade na predicción do risco, no Reino Unido, en Italia, 75%, en España, 65%. Porque non sabemos as características da nosa poboación. Por iso lanzouse o proxecto de 1.000.000 de xenomas europeos,
que vai pouquiño a pouquiño, porque queremos predecir no risco en Europa e máis despois do Brexit, tamén para as nosas poboacións e tamén para minorías, porque xa en poboacións hispanoamericanas ou tal non predices nada. A poboación galega, todo isto ven derivado de que Reino Unido ten un proxecto importantísimo que se chama o UK Biobank, que marcou un antes e un despois na investigación biomédica do mundo. Analizaron o xenoma de 500.000 británicos unido á información clínica que collían. E aquí eu teño que agradecerlle tanto a Consellería de Sanidade e ao Goberno de Galicia, que decidiu apoiar o proxecto Xenoma de Galicia. Vamos a analizar 400.000 galegos, que casi como un UK Biobank, pero en poboación, imaginadevos, 2,5 millóns contra 100 millóns de personas. E ademais con información que podemos coller de historia clínica, que nos vai a permitir entender moito mellor a enfermedade, predecila moito mellor. Ademais, as farmas interésame moitísimo, porque sabendo información xenética podes desenvolver fármacos, e os fármacos que aparezan van a interesar probalos aquí, porque vai ir ben moito mellor nesta poboación que en outras poboacións. O sea, vai ser unha riqueza para todos nós. Eu non teño dúbida ninguna. E vai a relanzar o sector biotecnolóxico e o sector biofarmacéutico do entorno unha barbaridade para moitos anos. Porque van a aparecer test que haberá que comercializar para estes diagnósticos, van a aparecer medicamentos que haberá que desenvolver en preclínica. Vai a ser unha riqueza brutal. Eu estou tremendamente ilusionado con este proxecto que está ao fronte, pero estou sempre detrás, unha discípula miña, porque ten máis recorrido vital que poda ter eu, que é María Brión, que a verdade que parecíame a persona apropiada para levar este proxecto. E a verdade que é un proxecto tremendamente para mí ilusionante. Penso que vai ir todo pola prevención e anticiparse a enfermedade. Moi rápido ven na anticipación a cancro de mama, colon, próstata, osteoporosis, fractura de cadera, risco cardiovascular, diabetes. Porque parece a xente, ti estás a risco altísimo, ten este estilo de vida, non se te ocurra engordar ou non se te ocurra facer deporte, estás a risco alto, simplemente con cambios de estilo de vida minimizas o risco. Entendedes, isto por aquí vai a vir todo moito. As outras dúas P's que xa remato é poblacional e participativa. A miña equidade, xa vos digo e xa vos dixen que me parece moi importante e non a temos. Pero non sei se aquí a xente igual non se dá conta no mundo no que estamos. Estamos no primeiro mundo avanzadísimo. Eu agradezolle moito a miña parte forense, que teño que ir por cousas do Tribunal Penal Internacional ou por accións humanitarias que fago da parte forense, que presido un comité da Cruz Vermella Internacional, a países polo mundo adiante. É que non é que podan facer un análisis xenético, eso nin se pode nin soñar, pero nin soñar. En toda América os ricos nada máis que podan pagar moito, en toda América, de norte a sur. Quero dicir que estou falando dunha medicina que prácticamente Europa, Xapón, Australia e nada máis. Australia e Nova Zelanda e nada máis. Que o resto do mundo non é así. Os medicamentos tamén están feitos tamén para primeiro mundo. Falábamos de antipsicóticos e antidepresivos. Sabedes que vos decía que a xente hai que facer análisis xenético porque a xente pode metabolizalos ben ou mal, pode eliminalos ben ou mal. Se os eliminas mal, tes máis efectos adversos. Se os eliminas demais, non te fan efecto. Sabedes que todas as poblacións norteafricanas, os fármacos, os antipsicóticos, as dosis que veñen, máis do 50% dos pacientes non lle fan efecto ningún, porque son todos metabolizadores ultra rápidos para CYP2D6. Non lle fai efecto ningún. Os fármacos están diseñados para o primeiro mundo. Non vos parece que tamén temos que loitar para a equidade? É unha equidade que para min xa nun país ou na Unión Europea é absolutamente vital. Eu vou lutar sempre por elo. Por eso estou tan contento destes programas. E finalmente falar do paciente, falar de educación. Para mí o paciente é o máis importante, xa vos decía. Creo que temos que mellorar moitas cousas. Unha é xestión e desburocratización.
e quizá en primaria buscar outros modelos, porque pasamos dun modelo donde o meu avó foi médico en Santa Comba, era de Valladolid, estuvo nada máis que ali un ano, pero eu recordo a meu avó que era o médico dun lugar, normalmente dun lugar de Valladolid ou no seu caso de Santa Comba, pero todos estaban contentos, todos os pacientes e o médico. Agora están todos descontentos, os médicos e os pacientes. Haberá que reflexionar por que pasa isto. Os médicos do centro que leva o meu nome de Santa Comba non viven en Santa Comba. Os mestres do Instituto de Santa Comba, que na miña época no instituto, non viven en Santa Comba. Claro, non interaccionan ca xente dali, que igual era tamén unha cousa importante. Creo que hai que reflexionar con modelos, e que hai que desburocratizar todo moito, porque pasamos máis tempo cargando chismas noianos, facendo burocracias, que atendendo o paciente. Isto non pode ser. Temos que dedicarlle, a ver se estas cousas sirven para que podamos dedicar máis tempo. E tamén temos que mellorar en sistemas formativos e educativos. Temos que seleccionar ben a xente pola súa vocación, non tanto por unha abao estúpida, que son criterios que estresa aos rapaces e que non escollen tampouco o mellor, ou un MIR absurdo, un exame MIR absurdo, memorístico parvo, que eu podo dicir que quitar o número 2, pero eu escollería para facer consello xenético ao número 1 ou 2 do MIR. Igual non, se non lle sabe coller unha man ao paciente, se non sabe mirarlle os ollos, darlle un cariño. Non digo que se pase tanto como eu, que os levo a comer a casa. Bueno, miña muller é peor, que ten consulta todo o día. Pero mirade, isto que eu sempre, veo unha cabeza, non conto. Ela é intensivista, como vos decía. Ten 60 e pico anos, e costalle traballo facer guardias. Non ten residentes, porque no provincial. Tocoulle guardia o día de Noiteboa. Había epidemia de gripe, non sei cantos. Tiña UCI, que foi unha guardia horrible. Veu desfeita o día de Navidad a casa, pero desfeita que non se tiña de pé. E sabedes que dixo? Teño a profesión máis bonita do mundo. Non me digades que non é bonito, e non tiña que ser así sempre. Temos que escoller xente que sinta eso, así vocacionalmente, escollelos así. E facer o paciente, estes médicos así, o centro real do sistema. A medicina personalizada pasa, non é tanto estas cosas que vos conto, sino atención personalizada, non vos parece? É onde temos que facer máis as cousas. Que? De la cura. E sabes, Mari Carmen, que ten hasta un sentido biolóxico. Mira, hai un experimento que a min gusta moito contalo. Colléronse ratiñas xenéticamente idénticas, clonadas, cas nais. Cando son xenéticamente idénticas, quero dicir, o ADN é igual. Cando se alimentan distinto, unha daselle por callada, outra dieta equilibrada, as que se lle dá unha por calladas morren antes, teñen cancro, teñen obesidade, cambio o color da pel, pero isto é esperado, non todos podías imaginar que é así. Pero hai un Nature moi bonito, que esas ratiñas, algunhas se separan ao nacer das nais e outras non. As que están ao nacer cas nais viven máis, teñen menos cancro, teñen menos outros problemas, e sábese nas partes do ADN, porque o ADN é igual, pero o ADN sufre modificacións químicas simplemente polo feito do cariño ou contacto, que se chama metilación. E nas ratas, este experimento non se pode facer en humanos, claro, pero que se metilan distinto. Cousas tan sutís como esa non é que é un efecto psicolóxico, sino hasta seguramente un efecto biolóxico. Por iso, cando vexo cun alumno, mira a xente, porque normalmente van así, os médicos no hospital, como se levaran para que non nos atrapen, e lle dá a man e o salude e lle dá unha sonrisa, digo eu, que ben o estará metilando, porque a verdade é que é así. Bueno, e nada máis, voume calar aquí para que me preguntedes o que digades, o que queirades, pero é o que vos quería contar. Pero fue aburrido. Es que... Eso que todos mantuvemos a atención e non nos aburreu en ningún. Por lo tanto, ábrese o turno de preguntas e algún de vos quere intervir.
Yo tengo una curiosidad genética y aprovechando que pasa un sabio por aquí, vamos a ver, hablamos de carga genética, de herencia genética, que influye en el 50% en lo que nos va a pasar, qué miedo. Pero mi curiosidad es, tenemos 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, todo eso, ¿cómo se mezcla? ¿Es aleatorio? Porque no hablamos de genética, hablamos de un océano de genéticas que recibimos. Hay un corte en la influencia temporal, influye más el hombre que la mujer. Es que yo esto de la genética lo veo complicadísimo, es decir, parecen las estrellas del cielo. No es nada complicado. Yo necesitaría 3 horas para contaros genética, que la entendieseis todos, que les vendría sobre todo bien a mis alumnos de medicina. Porque no hay genética en la formación del currículum médico. Es la única facultad casi del mundo que no la tiene, ni está previsto en el nuevo plan de estudios. Una locura, porque el plan de estudios, en vez de que lo encargue, yo lo estoy haciendo el de la Universidad de Copenhague, con otros expertos. A nadie se le ocurre que lo haga gente de dentro que tiene un conflicto de intereses obvios, consciente o inconsciente, pero que lo tiene. Y entonces no estoy desesperado. Pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Hay cosas con las que no puedo luchar. Pero no, mira, es fácil de entender. Mira, hay modificaciones genéticas. Nosotros tenemos un libro muy grande. El ADN es un libro que es como la Catedral de Santiago. Tiene 3.300 millones de letras. 22.000 genes. A veces hay una mutación que te origina un problema. Por ejemplo, un cáncer o una enfermedad genética. Eso es hereditario. El cáncer no, es mutación somática habitualmente. Una enfermedad genética es hereditaria. Si tú la tienes, puede ser dominante o recesiva, pero la mitad de tus hijos, por ejemplo, si es dominante, la van a tener. Por ejemplo, cáncer de mama hereditario. O, por ejemplo, ataxia, una ataxia. Esto es para enfermedad genética, para el cáncer de mama y ovario hereditario, para lo que son mutaciones. ¿Vale? Pero después tenemos otras muchas variaciones en el genoma que son letras que todos tenemos, pero que nos predisponen al problema. Por ejemplo, imagínate, en la página 1 del libro 1, y esto es verídico tal cual, hay una letra, la letra número 50, hay gente que tenemos una A y gente que tenemos una T. Más o menos el 20% de la gente tiene la A. Los que tienen la A tienen 4 veces más probabilidades de tener una severidad para COVID que los que tienen la T. Pero igual en otra página del libro tienen un efecto protector. ¿Entiendes? Y cada tracto está influenciado por muchísimas hojas, por muchísimas letras distintas, pero que vamos conociendo todas. Por eso podemos empezar a predecir. Por eso no hay una herencia clara en las familias. Es todo, sí hay una agregación familiar, pero no una herencia mendeliana. ¿Sabes? Ahí son tantas combinaciones potenciales que no sabes por dónde te va a salir. Y siempre además con un trigger ambiental. Por ejemplo, imagínate, enfermedades psiquiátricas que tienen un background genético común porque las tenemos muy mal definidas. Tiene que haber una revolución en la clasificación y diagnóstico de las enfermedades psiquiátricas, revolución total. Porque todas tienen, os decía que tenían, por ejemplo, un 80% genético. Pero es que la mitad de lo genético es común a todas ellas. O sea, que están muy mal diferenciadas. Y son simplemente diferencias que tenemos que pagar por nuestra creatividad, por nuestra cantidad de emociones, que en el ser humano tenemos una diferencia con los primates, en que tenemos una variabilidad de emociones brutal. Cosas que nos han dado nuestro éxito de especie, como especie. Y entonces, en combinaciones determinadas, pues uno tiene mucha disposición, y siempre con un trigger ambiental. Por ejemplo, el cannabis en esquizofrenia. Pues tienes predisposición, tomas cannabis, pues allá vas. Tienes predisposición, fumas, pues allá vas. Pero son combinaciones muy complejas, que no podemos predecir en familias. ¿Entiendes? Pero que vamos entendiendo y que por eso nos vamos intentando predecir aquello que es accionable. Porque no todo lo que se puede predecir se puede aplicar. Por ejemplo, podíamos predecir ahora muy bien el riesgo genético de Alzheimer, la mejor que se podía predecir. Pero ¿para qué te vale predecirlo?
para generar una pequeña ansiedad en toda la población. No conozco a nadie de mi grupo, que sí que tengo mucha gente, más de unos 200 aquí, que se haya hecho un análisis genético de nada, un genoma completo, a nadie se le ocurre. Te lo haces y no tienes más remedio porque te ve. Va, yo sí, si tuviera que tomar un antidepresivo, un antipsicótico, pues claro que me hacía un análisis genético. Mi niña que tuvo un TOC grave, pues claro que le hicimos un análisis genético para ver si respondía bien a un ISRS, a un antidepresivo. Si tuviera cáncer de mama familiar, pues claro que me lo hacía mañana mismo. Por cierto, que ya os decía que en el programa este del genoma gallego devolvemos cáncer de mama familiar, colon y hipercolesterolemia familiar, que es una cosa importante como para valorar también cribados. ¿Lo entendiste? Entendí perfectamente y entendí también que es muy complicado. No es tanto. Mira, normalmente la genética empleamos terminología complicada, pero todo lo que es con terminología complicada se puede contar de forma sencilla que se tiene. Y empezando por el propio ADN, yo creo que con el sistema educativo tenemos un problema global que va peor con los años. Lo más trágico es la universidad. Y en medicina en concreto, que lo estamos transformando en academias MIR. Bueno, de hecho, ya todos los de tercero, la mitad están en academias MIR. En cuarto, el 70%, el quinto, el 100%. Tenemos un problema. Está mejor en primaria e infantil, porque hay más innovación educativa. En secundaria, horrible. Y entonces tenemos que pensar que no son no se trata de cambiar, quitar una asignatura, poner otra. Se trata de un cambio radical de contenidos y de conceptos y de todo. De todo. De lo que hay que enseñar y de cómo hay que enseñar. Porque la gente no entiende el mundo que le rodea, para nada. ¿Crees que es normal que, bueno, es que no me quiero preguntar otras cosas, si no me caliento con mi speech educativo? Pero muy buena pregunta. Cuéntame. Yo dos preguntas tengo. Cuéntame. Una, con respecto al cáncer de mama familiar. Sí. ¿Hacéis un estudio genético al enfermo Sí. y a la familia, solo en algunos casos o en todos? Mira, hasta ahora había unos criterios selectivos economicistas, puro y duro, porque eran análisis relativamente caros. Aún son complejos, pero que solamente se escogía, como todo, ¿no? Tú lo seleccionas para un grupo que tienes más posibilidades de encontrar. Entonces se pedía que tuviera un familiar más afecto, que el cáncer fuera apareciese de menos de 40 años. Había unos criterios para seleccionar gente que estuviera más a riesgo. Pero estos criterios se han relajado ahora, por un motivo, porque los que tienen mutaciones en cáncer familiar, en BRCA, se benefician de una terapia nueva que se llaman los inhibidores del PARP, el olaparib y una serie de medicamentos. Entonces, claro, ya tienes que hacerlo. Mira, aumentamos solamente en 2 años de 1.000 casos de cáncer de mama familiar al año a 2.500, porque lógicamente se rebajaron criterios, porque mucha gente se puede beneficiar. Si te va mal la quimio y tú tienes la posibilidad de tener una mutación en BRCA, en este gen, te va a ir bien esa quimio nueva. Entonces volvió a aumentar. En este proyecto Genoma Galicia se lo hacemos a toda la población a riesgo y a todos los voluntarios que quieran. Y vais poco a poco, ¿no? Porque La población lo estamos valorando para convencer, también para que el Sergas lógicamente tiene que valorar coste-eficacia, diciendo cuánto me cuesta. No es un peto infinito la sanidad. yo Y estoy los en de lista de economía, espera la para sociedad eso. económica de otro país esto sabe mucho, entonces hay que tal. Pero queremos ver, es eficaz un cribado, nos vale la pena económicamente. Con los datos que vamos a tener del proyecto Genoma de Galicia se podrá saber. Bueno, Se lo podemos hacer a todo el mundo a los 25 años, que quiera. Pero cualquier persona se puede acercar a hacerse ¿Quién? cualquier persona se puede acercar sin que lo llamen del hospital para hacer un El estudio proyecto genético. Genoma de Galicia va a ¿O ser no? va a ser llamada por estos SMS del Sergas para participar. mira, a mí me dijeron Pero que están me pensando en llamarían. abrir lista de voluntarios, aparte. Porque no sabemos, vamos a hacer ahora un proyecto piloto de 1.000 para ver cuál es la tasa de adherencia. ¿Cuántos vienen? Si vienen 200, vamos a decir, por favor, venid todos. Bueno, a mí me dijeron que me llamarían porque tengo una hermana que lo sufrió por segunda vez, ¿no? Bueno, no, en cáncer familiar a todo el mundo. A todo el mundo. En cáncer familiar hay unas unidades de consejo genético de cáncer familiar
se hace al caso, se llama a la familia, se le pide si quieren saberlo o no saberlo. Puedes no querer saberlo. Y después se le hace el análisis, se le da consejo genético y se le deja tomar una decisión no dirigida. En caso de que no te haya aparecido el cáncer, puedes hacerte una mastectomía, una oferectomía profiláctica, como se lo hizo Angelina Jolie. Puedes no querer hacerlo. Es muy curioso, ¿sabéis que en Escandinavia se hace en casos en gente joven que no tienen cáncer, se hace mastectomía o oferectomía profiláctica el 90% y en España solamente el 15%? Eso para mí me parece que tiene que ver con información o con comunicación, porque no creo que la gente piense distinto en un sitio y en otro. Mira, y me queda otra pregunta, la segunda pregunta. Puedo. Estoy referida a la artrosis. Hay tantísima gente, es una enfermedad muy incapacitante y que la sufren sobre todo mujeres, un montón a partir de una cierta edad. ¿Por qué no hay nada? ¿Estudiáis genéticamente eso? ¿Por qué no existe nada para paliar o para disminuir? Me haces una pregunta muy complicada. La artrosis es muy compleja, porque mezcla inflamación y degeneración. Y hay mucha gente que trabaja en artrosis, pero claro, no equivale el número de esfuerzo económico y de investigación que se hace en cáncer al que se hace en artrosis. También el cáncer es más dramático. Es más dramático, pero la no incapacitante. El tanto de mujer es altísimo. Pues tenemos que luchar para que haya más investigación en artrosis. Pero se va saliendo más, pero es cierto que es un problema muy incapacitante. De hecho, cuando ahora lanzamos el proyecto de poder hacer fractura de cadera, es que yo me enteré que uno de los problemas económicos y de salud más grandes que existen en el mundo es la fractura de cadera en personas mayores. O sea que esto es una cosa, en términos económicos, brutal, en términos de salud. Claro, seguramente habría que trabajar mucho más en artrosis. No me cabe tampoco duda. Primero, muchas gracias por la conferencia que ha sido fundamental. Respecto al trasplante de órganos, ¿por qué hay, por ejemplo, un paciente un trasplantado de riñón puede durarle un trasplante a lo mejor 18 años y a otro, pues, cada 7 pierde el órgano? Me haces una pregunta que no es mi campo en absoluto, pero imagino que tiene que ver con la inmunidad. Normalmente cuando se hace un trasplante, tú tratas de... lo mismo que la artrosis, al final es inmune todo, o inmune casi todo, esquizofrenia incluida, que es el trabajo del que yo estoy más orgulloso de mi grupo de investigación. Cuando vimos que la esquizofrenia, los genes implicados en esquizofrenia, son genes de autoinmunidad, por eso hay tratamientos con antiinflamatorios para esquizofrenia y con reguladores de inmunidad. Y se mezcla ya con antipsicóticos. O sea, fue un cambio conceptual. Pero en lo que tú dices, claro, hay gente que igual, no sé, le va peor y no responde bien a los inmunomoduladores, a lo que le dan para los inmunosupresores, o vete a saber, o tiene unas características de su sistema inmune que lo hace de rechazarlo antes. Pero imagino que fue una variedad de causas, pero esto lo tienes que preguntar a uno que haga trasplante de renal. Yo me he incorporado tarde a la sesión y a lo mejor ya lo comentó usted. Entonces lo que quería preguntarle es su opinión sobre la utilización que se está produciendo en los últimos tiempos de instalaciones a base de robots. ¿A base de? En concreto, se está hablando recientemente sí, eso me viene bien. en ámbitos muy determinados como el programa del Da Vinci, ¿no? Para las intervenciones de tipo prostático y tal. Sí. Quería conocer su opinión sobre esto, este tipo de... Yo creo que está siendo una revolución. No hablé de ella porque como hablé sin diapositivas, pero lo tenía previsto hablar. Otro de los cambios grandísimos obviamente es la robótica. Claro, todo lo que es mecánico, ves que en medicina se soluciona como mejor. Por eso mejoró tanto cardiovascular, mejoró tanto todo lo que es fontanería, digamos que mejor. Y la robótica está siendo una revolución. Los Da Vinci están siendo una revolución. Y imaginaros que antes siempre para cáncer de próstata se iba medio mundo a Burdeos a hacer con un tipo muy famoso a que le hicieran la operación para tener menos posibilidades de tener problemas. Y ahora el robot Da Vinci están funcionando
increíblemente, ¿no? Y va a haber muchísima más robótica para todo. Bueno, en ojos ya tenéis robótica para casi todo, y son todas cosas guiadas por robots, ¿no? En genómica todo robótica, ¿eh? Si queréis un día visitar algún grupito de la Fundación de Medicina Xenómica, que sería un placer, veréis robots por todas partes. Eso es una cosa que nos ha facilitado mucho la vida. ¿La diabetes es como digamos contagiosa o se puede curar sin tomar pastillas y sin tomar? No es contagiosa, para nada. Hay dos tipos de diabetes, hay diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, y hay, a veces se puede controlar con dieta y otras veces hay que tomar pastillas. ¿Pero cómo se produce la diabetes? Hay muchas causas. Hay una diabetes genética, hay otra diabetes que tienes predisposición genética, pero si comes muchos y tal, pues si tienes obesidad, te hinchas de tal, pues acabas teniendo diabetes porque te acaba fallando tu páncreas. Sobre el dulce. Pero bueno, no... Quería hacerle otra pregunta. La gente que tiene, los chavales que salen con síndrome de Down, ¿eso qué significa? Que tienen que estar toda la vida con... Pero los hay muy listos y muy inteligentes. Mira, el síndrome de Down, igual que cualquier enfermedad genética, como ya les decía de las enfermedades raras, el síndrome de Down es que en este libro que os decía lo tenemos en 23 tomos que llamamos cromosomas. Tenemos siempre un tomo del padre y un tomo de la madre. Un cromosoma del padre y el cromosoma de la madre. Tenemos 23 pares de cromosomas. En el síndrome de Down, en vez de tener 2 tomos, tienen 3 tomos. Tienen un tomo de más. Esto les origina unas características distintas. Esto es parte de la mutación. O sea, las mutaciones pueden ser cambios de letras, cambios de hojas, o incluso tener cachos de cromosomas o cromosomas. Y entonces es parte de nuestra diversidad. Los Down, como todos, son parte de nuestra diversidad que tenemos que aceptar y querer, porque es parte de nuestra riqueza, yo os lo digo. La riqueza de cualquier especie es su diversidad. Pero hay quien nace con ellos, ¿no? Claro, naces con ellos. Naces con 3 cromosomas en vez de tener 2. Y vas a tener con unos problemas y también unas características. Vas a tener seguramente a lo mejor menos capacidad intelectual, pero a lo mejor muchísima más capacidad de trabajo y a lo mejor muchísima más concentración. Y a lo mejor nosotros tenemos una hija de la enfermera que la vamos a contratar de técnico que es Down, a ver quién compite con ella. Quiero decir que como todos, tenemos nuestras cosas buenas y nuestros hándicaps que tenemos que intentar Estuve hablando del cancro también, y yo quería saber a ver si el niño cuando nace, la madre sabe que tiene cancro o no. ¿Qué tiene? Que tiene cancro, que ya tiene la herencia del cancro. Pero esto no se puede, esto en un niño no se puede saber. Además, no se puede analizar nada en una persona que tenga menos de 18 años. 18. Pues esto más vale no saber. Yo quería preguntar que por qué cada vez hay más diagnósticos de TEA, autismo, si es... Pues mira, esta es una pregunta muy buena. Efectivamente pasó de tener, en 20 años, de tener una prevalencia de 1 en 20.000 a que ahora es 1 en 50 recién nacidos. Que es altísimo, ¿no? En Estados Unidos ya van por 1 en 38, en Suecia por 1 en 40. Yo creo que el motivo fundamentalmente es diagnóstico. Antes no lo diagnosticabas. Esto es lo primero. Después hay TEA y TEA. El TEA no es uniforme. Como todas las cosas, hay TEAs y TEAs. Hay TEAs, lo que antes se llamaba... hay TEAs de altas capacidades, lo que eran los Asperger, que le seguimos llamando, aunque no lo han puesto en la clasificación del DSM, pero que normalmente son extremos de la normalidad, no tienen ninguna alteración de nada. Pero hay mucho TEA sindrómico. El 70% de los TEA tienen comorbilidades, psiquiátricas o no psiquiátricas. La comorbilidad más importante, los TEA no son los de las películas, los hay. Pero la mayor parte de los TEA, el 60% tienen discapacidad intelectual, 30% tienen epilepsia, 30% tienen hipotonía, 20% tienen hipotonía. Tienen muchísimos problemas cardíacos, intestinales, esquizofrenia, TOC. Tienen muchos problemas, porque muchos son mutaciones en genes de neurodesarrollo, muchas de las cuales se van a poder tratar de forma específica. Por eso el diagnóstico genético es cada vez más importante en TEA. Pero hay otros TEA que simplemente son
como el TDAH, extremos de la normalidad, cosas que tenemos que pagar porque hay gente muy lista y que hay que aceptar. Y hay más porque hay más diagnóstico, no por otro motivo. No se encontró ningún trigger ambiental. Después tiene una frecuencia de 5:1 hombres contra mujeres, pero en edad adulta se equivale. Yo en mi grupo, que tengo un grupo de unos 10 psicólogos, desarrollamos unos test para ver por qué las mujeres tienen menos TEA, si es muy genético. Es porque tienen lo que se llama camuflaje en la mujer. Por temas socioculturales y educación desde que naces, en una educación que nos educan distinto, niños y niñas, desde que naces, quieras que no. Aunque trates de no hacerlo, el mundo te lo educa así. Las niñas lo camuflan y no le da tanto una sintomatología tan aparente. Y después lo mismo que pasa con el TDAH, el TEA y TDAH en adulto en mujeres es mucho más grave y va más por la parte de afectiva. Y desarrollamos unos test para detectar TEA, el camuflaje de TEA en la mujer, que yo creo que es un avance importante, que es otra cosa curiosa. Pero no creo que haya nada ambiental. Creo que simplemente que ahora tenemos awareness, conciencia de que hay esta cosa. Una pregunta, más filosófica y a colación de lo que decía usted antes. Pregunta de un hijo de médico y enfermera, pero ignorante en la materia. La medicina procura la salud y la salud es una parte importante de la felicidad. ¿Qué es más feliz? ¿Una persona que sabe que tiene grandes probabilidades de contraer una enfermedad o el que lo ignora? Para mí la clave en la vida, lo que hay que intentar en la vida, el objetivo de la vida es la felicidad, pero la salud es una parte importante de la felicidad, eso no cabe duda. Eso está muy bien. La educación debería ir muy orientada también a eso. Pero fuera de este tema, lo que tú dices es que depende de la persona. Mira, la experiencia de mi padre y mi madre. Mi padre siempre dijo, a mí engañadme. No quiero saber nunca que tenga algo que me para nada. Engañadme hasta el último instante. Mi madre decía, quiero saber todo absolutamente. No se os ocurra engañarme ni lo más mínimo. A los dos en ello iba la felicidad. Por lo tanto, hay que adaptarse a las circunstancias de cada persona. Vamos a ver, gracias por la charla, pero pensando la cantidad de cosas, esto que voy a decir no va mucho a favor de la empresa farmacéutica, que siempre quieren desarrollar nuevos productos, con lo cual esos nuevos productos normalmente suelen ser más caros. ¿Hasta qué punto, por decirlo así, fármacos tradicionales que a lo mejor se fueron dejando en desuso pueden ser recuperados en base al conocimiento, a su forma de actuar más dirigida? ¿Fármacos tradicionales, dices? Sí. Sí, absolutamente. Pero claro, esto no te lo va a hacer una industria farmacéutica. Un fármaco que está aprobado, buscar biomarcadores de eficacia y efectos adversos, lo tiene que hacer la academia. Por eso el Estado tiene que pagar investigación para ver esto. Esto lógicamente la farma dice, voy a buscar un biomarcador que me diga que sobrevalga estos. Pero el sistema de salud les saldría más barato porque son medicamentos más baratos. Claro, esto sí, y para muchísimas cosas, nosotros por ejemplo siempre ensayamos primero fármacos de reposicionamiento, desde el sector académico, que siempre es lo primero que intentamos. Mirar fármacos que ya hay. Una cosa que me parece a mí que va a ser muy importante, ligado a datos, es utilizar, los fármacos se prueban en ensayos clínicos en grupos de población que pagan las farmas, que en principio son científicamente correctos, pero que pueden tener sesgos de conformación. No creo que hagan cosas pretendiendo que pueda hacerlo mal, pero creo que sí que puede haber sesgos. Pero es una cosa que me parece importantísima, es una cosa que viene muy fuerte, que se llama Real World Data. Con datos de la vida real, de los medicamentos, por ejemplo, imagínate un tratamiento para el cáncer que vale muchísimo y que la farma dijo que te aumentaba la vida 25 meses de media. Mirarlo con datos de la vida real, esto es verdad.
Y si no es verdad, decirle, oye, mira que no te voy a pagar, te voy a pagar lo que me corresponde a la eficacia que tiene. Por eso es tan importante el control de los datos. Yo veo muy peligroso cuando pierdes el control de los datos. Pasó con los test predictivos. Por ejemplo, cuando una persona diagnostican de cáncer de mama en estadios iniciales, hay unos test que se llaman MamaPrint y Oncotype, que te predicen que es un test de predicción genético, que te dice si debes ir tiene que dar quimio o puedes librarte de la quimio. Pero claro, esto se contrató con unas compañías norteamericanas que acumularon tantos datos que ahora son imbatibles. Menos mal que hay dos, pero que tienen un práctico monopolio, porque tú no puedes competir con ellos en datos. Nunca podrías desarrollar un test que compita con ellos. Ya estás cautivo. Esto estaría bien si fuera tu propia industria, pero la industria de otros que nos viene muy mal. Por eso son tan importantes los datos en salud. Bueno, yo creo que por ahora la última pregunta, por favor. ¿Qué le parece la contaminación? ¿Cómo influye en la enfermedad genética? Hombre, muchísimo. Vivimos en un mundo que toda la tendencia también, tampoco hablé de ello porque no me da tiempo a todo, de hablar un poquito de salud global, de lo que es realmente, evidentemente, mucho. Tenemos predisposición genética, pero el ambiente es la mitad de la enfermedad. Y en cáncer, os digo, es el 75% de la enfermedad. El ambiente nos influye mogollón. El ambiente es todo. Son pesticidas, es medio ambiente, es todo. Por eso cuando veo noticias de que disminuyen las cosas regulatorias por la competencia de otros países, me pongo un poquito a temblar. Porque claro que vivimos en un mundo que tenemos que pensar en ideas de One Health, ¿no? de salud global que incluye todo. Bueno, fue muy aburrido. Muchas gracias al profesor Carracedo por estar hoy en esta sociedad económica de 240 años. Muchas gracias por compartir con nosotros un poquito de ese enorme conocimiento que atesora. Muchas gracias a todos vosotros por vuestras aportaciones. Y en medio minuto resumo las dos siguientes actividades. En el mes de marzo de este ciclo, la ponencia la tiene el profesor Miguel Anso Bastos, el 20 de marzo, que hablará sobre más intervención municipal o más sociedad civil. Y previamente, el 13 de marzo, de un ciclo que llamamos la sociedad económica y su patrimonio artístico, esta sociedad a lo largo de sus 240 años atesora por acumulación un patrimonio, bueno, a la vista está una parte, y que es un gran desconocido en nuestra ciudad. Este ciclo lo que está permitiendo es analizar, investigar sobre las piezas y ponerlas en valor. También ya lo hemos llevado a cabo durante todo el año pasado, lo hacemos en colaboración con el grupo de investigación Jacobus, y simplemente para ilustraros el resultado a veces de este trabajo sordo, esa pieza del Santiago ese que está ahí se va a la exposición de las edades del hombre. Un cuadro que falta en la sala de al lado está en el Museo del Prado en una exposición, y así puedo citaros un largo etcétera de nuestro patrimonio que está continuamente en movimiento. El que en la conferencia del día 13 de marzo la va a impartir Francisco Singul y versará sobre el prelado compostelano Francisco Sebastián Malvar y Pinto, que está colgado en esta pared lateral. Es abierto, así es acceso libre, estáis todos invitados. Muchas gracias, y antes de despedir al profesor Carracedo, me gustaría darle un recuerdo de su paso por la sociedad económica. Bueno, pues un placer estar con vosotros. Vamos a... Muy bien. Enhorabuena, es la primera vez que he tenido cáncer de que Dios te dé mucha salud para que sigas investigando muchos años.
Hombre, Fernandinho, ya veo que no tenía sitio, ¿eh?